Bueno, ahora vamos. Sí, sí. Bueno, hola, somos el Estudio AMS, Alberto Marcos, Pablo Saiz y un montón más de gente, porque en el fondo el trabajo del estudio es un trabajo compartido con un montón de personas, ¿no? Y bueno, dar las gracias a Ariadna y a la Universidad Europea y a todos los que haya que agradecer, y nos divierte mucho esto de la arquitectura emergente, porque consideramos que siempre estaremos emergentes, ¿no? Siempre queda como muchísimo por debajo que tiene que salir fuera, y llevamos intentando hacer proyectos un montón de tiempo y finalmente parece que se van a construir los primeros, ¿no? Así de gran escala. Así que bueno, pues gracias por la invitación. A modo de presentación, en lugar de traer nuestros trabajos, que nos parecía que había muchísimos equipos y muchísimos proyectos, y contarlos en detenimiento, nos hemos planteado quiénes éramos nosotros, ¿no? Y parece que hoy en día solo existes si estás en Internet, ¿no? O en los medios. Entonces, hemos hecho una especie de búsqueda aleatoria de lo que son AMPs, de imágenes de AMPs en la red, y nos hemos dado cuenta que todas esas imágenes que hemos encontrado describen probablemente mucho mejor nuestro trabajo y nuestra forma de hacer que nuestros propios proyectos, ¿no? Entonces hemos combinado una serie de imágenes así aleatorias que hemos encontrado bajo el epígrafe de AMPs con imágenes de nuestros proyectos. Sí, en ese sentido venimos más que explicar nuestra obra, a participar un poco en crear un cierto ambiente general que pensamos que era este encuentro, ¿no? Es en cierto modo testar cómo está la arquitectura madrileña y la arquitectura en ese sentido, bueno, referida al término de la emergencia, ¿no? También estas situaciones que nos ayudan mucho a posicionarnos y a pensar un poco dónde estamos. Yo, en esta situación quizás más personal, me gustaría un poco explicar cómo se siente unos arquitectos o un arquitecto emergente como nosotros a una situación que nos parece como bastante particular en cuanto a ser hijos de la transición. O sea, en cierto modo, nos sentimos hijos de la transición, no en el sentido de pasar de una dictadura a una democracia, sino casi de pasar del lápiz al ordenador. En un sentido en el cual somos una generación que, bueno, empezamos a tener algo de putrefacto, ¿no? Empezamos a tener algo, seguimos manteniendo una frescura que no perderemos nunca, pero sí que en ese sentido, quizás es una cosa más personal, me siento en una cuestión intergeneracional, aparte, bueno, también encontrarte con el nuevo código técnico, nada más empezar a saber un poco de qué va el tema, que te está exigiendo estar continuamente actualizándote, ¿no? Todos los días el ordenador te dice que te actualices, ¿no? Nosotros también nos pasa un poco que tenemos que estar actualizándonos y encontrándonos frente a una generación que anda por delante nuestra muy sólida, muy potente, muy formada, que ya ha hecho las conexiones propias, que ya tiene los contactos, y una generación que viene por detrás muy preparada técnicamente en el tema del instrumental, casi como un tren que te está pillando entre un elefante y un tren a todo motor, ¿no? Entonces, a veces nos da un poco la sensación de no saber qué ser, si ser elefante, si ser tren, si ser pasajero, si quedarnos un poco al lado, ¿no? Entonces, bueno, lo que traemos es un poco fruto de nuestros trabajos, de nuestras inquietudes, de nuestro hacer, y bueno, va a ser una proyección como a diferentes niveles de comunicación, un poco como es la sociedad en la que estamos enclavados, ¿no? Lo vamos a poner ya. Hay una serie de frases que es un poco la manera de hacer las cosas que tenemos en los estudios y las cosas que nos inquietan, ¿no? Entonces, casi yo creo que es más importante ver esta colección de imágenes, ¿no? Como esta especie de fogonazos, pues de Sloterdijk en los que vivimos, ¿no? Y con estas pequeñas frases que un poco describen lo que hacemos en nuestro trabajo. Nos divertía también el tema de las imágenes aleatorias, porque tiene muchísimo que ver con la manera que tenemos de trabajar en el estudio, ¿no? Como decía muchas veces Federico Soriano, esta cosa como del paranoico crítico frente al crítico paranoico, ¿no? La cantidad de hallazgos que uno tiene en el proceso al final se convierten en piedras sobre los que basculan los proyectos muchas veces, ¿no?
Luego también el problema de definirse a uno, quizás tan pronto, es que en ese sentido tenemos tal campo de acción, de interés y demás, que nos parece sorprendente a esta edad tener ya un posicionamiento claro. Entonces, en ese sentido, compartimos más el posicionamiento de estos compañeros que pusieron el tema de la duda como axioma de su trabajo, ¿no? Entonces, también este era Javier Crae, ¿no? Prefiero andar con una duda que con un mal axioma, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos cuesta bastante enclavarnos en una posición. Nos seguimos considerando bastante inconstantes, ¿no? Nos sorprende muchísimo la capacidad de trabajo que tienen todos los compañeros que venían detrás. Les felicitamos, ojalá hubiera muchos políticos para que les encargaseis muchos trabajos, pero nosotros somos profundamente inconstantes, ¿no? De repente pasamos por etapas de muchísimo trabajo y etapas como de hastío, ¿no? De hecho, llevamos para sacar una especie de libro, publicación, revista, con una editorial que se llama Inconstant, por la inconstancia, y después de 5 años ya casi está también. Bueno, realmente nos sentimos un poco en aprieto porque pensábamos que iba a ser, digamos, vamos a mesa redonda y era la posición cómoda de alguien nos preguntará algo y nosotros contestaremos, ¿no? Pero... Bueno, y como tenemos tiempo, pues esta cosa como de los jóvenes emergentes madrileños, ¿no? Que yo creo que la condición de madrileño es muy interesante porque en el fondo nadie es realmente madrileño, ¿no? Lo hemos ido viendo por todos los compañeros que han venido, y si una cosa tiene de fascinante Madrid es como esa especie de aglutinante de personas que vienen de todos lados y que ninguno se siente en el mismo lugar, ¿no? Y yo creo que eso es una energía poderosísima para que surjan cosas sin un patrón determinado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues es fascinante, ¿no? La agrupación de personas. Quizás hay un poco por decir la cosa que más nos une, o una de las cosas que más nos une con respecto al término, decir que nos costó mucho, bueno, como a todos, elegir un nombre, ¿no? De repente hubo una eclosión de nombres fantásticos, ¿no? Que eran, ya casi el nombre era símbolo de éxito, ¿no? Entonces era ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo hacemos, no? Para ponernos un nombre. ¿Es necesario un nombre? ¿No es necesario un nombre? Entonces al final pues acabamos pues lo más fácil, ¿no? Alberto Marcos, Pablo Saiz, AMPS. Y resulta que en este rastreo de internet que hicimos un poco para ver cuál era nuestra identidad, descubrimos que AMPS es amplificación, amplificadores. Y descubrimos que realmente tenemos un sentido común en el que pensamos que la arquitectura tiene que actuar como un amplificador. Es decir, potenciar, multiplicar, resonar, hacer que los lugares, en cierto modo, se amplifiquen por la presencia de una arquitectura.